Desgraciadamente se incendia en 1909 y este nuevo edificio se inaugura en 1911, que es el edificio más antiguo de este núcleo. Es más viejo que la fábrica. En 1992, por una huelga, la experiencia de Temajac cierran definitivamente. Hola, ¿qué tal amigos de Momentos y Memorias GDL? Nos da gusto estar aquí en este nuevo episodio donde les vamos a enseñar lo que fue la antigua fábrica de Atemajac, y para eso tenemos un invitado, un experto, Jorge Navarro Serrano. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elizabeth? Christopher, muy bien aquí y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Él es administrador de la página PIM Guadalajara y también él es urbanista, es maestro en desarrollo local, así que qué mejor que él nos explique, nos dé un recorrido y nos ayude a entender más de aquí, ¿no? De este lugar que tan importante es recordar a todos. Prácticamente estamos en un sistema que es lo que se denominaba, todavía se denomina Colomitos. ¿Por qué Colomitos? Bueno, Colomos es el Colomo grande, por lo tanto aquí al ser el Colomo chico, Colomitos. Los famosos Colomitos lejanos de Pepe Guiza, de Guadalajara. ¿Por qué este lugar? La fábrica de Temajac, que aquí está a unos metros, pues se establece aquí por dos elementos. Primero, obviamente se necesita agua, sobre todo de la presa de Soquipan para la creación de la fuente de electricidad. En ese tiempo no había infraestructura eléctrica. Y segunda, pues se necesita agua para el proceso de industrial, en este caso de fabricación de hilos, fabricación de telas. Desgraciadamente la industria textil gasta mucho agua. En ese tiempo pues no es la excepción. Por lo tanto, los Colomitos, que pues es estos nacimientos de agua, fue el lugar adecuado de instalación para que pudiera haber un trabajo sin interrupción de ese proceso de producción. Amigos, miren, aquí podemos observar que sigue saliendo agua todavía a la fecha de lo que son los manantiales acá atrás ubicados, pero desgraciadamente se está tirando todo el tiempo, tiene años así. Miren cómo está de grafiteado y maltratado y qué triste, ¿no? Porque mucha gente está sin agua y esta agua la tiran, ¿no? Se va al río de agua sucia, se integra acá en el río de Atemajac y ojalá y se pudiera hacer algo, pero sí es un poco triste que agua tan buena se desperdicie. Entonces, pues, esta es otra cosa que les queríamos mencionar. Estamos aquí en lo que es el templo El Señor de la Ascensión, que también es parte de la historia de este lugar. Y platícanos, Jorge, ¿qué historia tiene este lugar? Bueno, lo que es el templo de Ascensión, el templo nuevo, de hecho, se construyó después de la Guerra Cristera. O sea, han de recordar que con el proceso de la Guerra Cristera, sí, pues los templos cerraron. Sí. Entonces cerró este templo. Sí. Durante la Revolución, durante la Cristera, pues desgraciadamente los industriales no estuvieron exentos de problemas. Muchas veces los revolucionarios o los cristeros extorsionaban, se puede decir, a los industriales para que no hubiera problemas. Entonces
después de que se acaba el conflicto en 1929, que se llega a la firma de acuerdos, se decide construir un templo nuevo, que es que se inaugura en 1938, pues si nos fijamos es de un estilo neorrománico. Para quienes sean narquis y quienes no sean, es un estilo que imperó mucho, sobre todo en la Edad Media, y que se recupera, bueno, pues con la moda de estos neos, de estas resurgimientos arquitectónicos. Y bueno, sí, prácticamente es el centro religioso del barrio de Fábrica Atemajac. ¿Por qué el Señor de la Ascensión? Bueno, cuando José Palomar funda esta colonia industrial, Jacobo Ugarte, el arquitecto constructor del Teatro Degollado, le regala a José Palomar una pintura de un Cristo. Entonces lo que decide José Palomar es que en la capilla que construye, que esta capilla de aquí del interior, decide poner la pintura. Y desde entonces se empieza a conocer a la figura o a la pintura como el Señor de la Ascensión, y la gente lo hace su santo patrono. Y de ahí empieza el arraigo hacia esta advocación de nuestro Señor. Entonces, pues básicamente pues es una historia interesante. O sea, el famoso Jacobo Ugarte, que es el arquitecto, el cerebro del Teatro Degollado, pues regala esta pintura, y que José Palomar, en vez de decir yo me guardo la pintura para yo disfrutarla, digo, bueno, se lo voy a dar a la gente, sabiendo esa devoción que tiene la gente, pues es un elemento bastante admirable, y es un elemento bastante interesante, porque de ahí se funda uno de los elementos del arraigo, del sentido de pertenencia que tiene Fábrica Atemajac. Miren, amigos, que encontramos aquí. No me había dado cuenta, seguido pasábamos por aquí, pero no se fija uno en los detalles hasta que Jorge me comentó. Miren, ¿qué vemos aquí, Jorge? Pues aquí en este talud, pues tenemos una piedra, una cantera, y grabado el año de 1917. Entonces prácticamente esta obra, desgraciadamente no estoy seguro si es una cisterna o si es un talud. Probablemente es una cisterna, le debo ese dato. Pues probablemente esa fue la primera piedra o la piedra final con la cual se termina esta obra. Entonces, pues aquí queda la historia, y si tú te fijas, pues puedes pasar, hay tantas cosas, no te llama la atención, y la verdad, esto pues es bastante fascinante. Sí, es parte de los vestigios que todavía encontramos aquí. Y estamos aquí en otro punto, amigos, de lo que fue el teatro también para los trabajadores de aquí de la fábrica, y nuestro amigo nos va a platicar más de la historia de este lugar. Bueno, este es el Teatro Jesús Macías. Jesús Macías fue un líder sindical muy importante para los trabajadores, porque bueno, pues él se inicia la vida sindical, en la cual te agremias, y el objetivo de un sindicato es la protección de tus derechos laborales. Entonces, el teatro se construye aproximadamente en la década de 1930, y son obras que la Compañía Industrial de Guadalajara lega a los trabajadores a sabiendas de que habrá bienestar. O sea, si hay bienestar en el obrero, pues el obrero será productivo. Es decir, esa teoría del siglo XIX en la cual pues, los obreros deben tener todas las dádivas necesarias para poder realizar bien su trabajo. Entonces, uno de estos sitios de recreación pues es el teatro. O sea, se construye con el objetivo de que aquí vengan pues a representar obras de teatro. La banda de música de aquí de Fábrica Atemajac estuvo tocando aquí. La coronación, por ejemplo, pues cuando es las fiestas cívicas de la reina de Fábrica Atemajac, cosas por el estilo. Entonces, prácticamente lo que era la vida cultural, la vida comunal, en parte, además del templo, estaba aquí. Y pues aquí venían los obreros a ver teatro, a escuchar un poquito de música y a las demás actividades cívicas.
se preocuparon por dar este tipo de elementos para que los trabajadores tuvieran bienestar. Y bueno, pues aquí está desgraciadamente, pues no sé si cayéndose, pero ya pues descuidándose. Ajá. Exactamente. Sí. Es lamentable pues también ver esto, pero pues bueno, es parte de la historia y nos interesa que conozcan parte de esos lugares y por qué están aquí y cuál es su legado, ¿verdad? Y sí, yo aprovecharía este espacio, si me lo permitiesen, claro. Sí, claro. Pues para que haya una colaboración y una ayuda para que estos sitios puedan restaurarse y puedan todavía conservarse. Pues en el caso del teatro se puede volver a dar ese uso. El caso del Club Occidente, si dio tan buenos futbolistas en la historia, porque siga dando buenos futbolistas a la primera división del fútbol mexicano, y pues para que siga siendo el centro de esa vida comunal de esta fábrica. Y bueno, ya si me dejas agregar, sí. Pues de este lado tenemos esta serie de viviendas que construye también la compañía industrial para los obreros. Han de saber que la colonia industrial pues era todo esto. Entonces técnicamente estaba amurallado, vivías dentro, trabajabas dentro, sí. Y tu familia pues recibía los servicios en la parte interior. Muy probablemente cuando aumente la capacidad de la fábrica pues se necesitarían más obreros. Entonces para que tuvieran un lugar en donde vivir pues se construye estas famosas cuadritas de este lado. Y acá de este otro lado también se construyen las viviendas para los obreros. El Club Occidente, junto con el Imperio en La Experiencia y el Río Grande en El Salto, surgieron dentro de una fábrica textil y disputaban el clásico de los hilanderos. Grandes duelos que marcaron el fútbol amateur en Jalisco. Fueron proveedores de decenas de jugadores a la primera división, sobre todo en las primeras 4 décadas del fútbol profesional en México. Y bueno amigos, estamos ya aquí en el punto más importante, creo yo, de lo que fue la fábrica, y nuestro amigo nos va a comentar más aportes, más historia de este lugar. Bueno, esta es la fábrica de Atemajac, que ostentó primero el nombre de la prosperidad jalisciense. La cuestión fue esta: cuando se independiza México, empezando desde lo general, desgraciadamente la economía mexicana estaba arruinada por los años de conflicto bélico. Entonces, para la década de 1830 entra en el gobierno mexicano un personaje muy fascinante y bastante importante en varios campos, como lo es Lucas Alamán y Escalada. Entonces él concibe una política de generación de industria. Sí. Yo supongo que por toda la experiencia que vivió en Europa, recordemos que él pues estudió allá, vio allá, fue diputado por Guanajuato en las Cortes de Cádiz. Yo doy por hecho que, por ejemplo, vio la industrialización de España, que fue primero que la nuestra, y con mucha mayor razón la británica, la francesa o la belga. Entonces él trae esa idea para acá y genera una política
en la cual consiste en que los interesados se acercaran al Banco de Avío, que fue el organismo que creó, para conseguir préstamos, comprar maquinaria, generar una fábrica y pues la generación de empleos y la fabricación de productos. En el caso de Jalisco, bueno, en ese tiempo se estaba muy lejos del centro. No alcanza mucho a llegar el Banco de Avío, pero alcanza a llegar esa ola de inquietud de generar industria. Entonces se juntan varios empresarios en estas juntas de comercio. A partir de esto construyen las fábricas. Fábrica de Atemajac es una de ellas. Se escritura en 1841 como Compañía Industrial de Atemajac y en 1843 se funda definitivamente la primera fábrica. Este no es el edificio original. Uh-huh. El edificio anterior es de 1843, lo construyó un ingeniero, probablemente de nacionalidad estadounidense, de nombre Charles Halbrook. Recordemos que en ese tiempo los nombres se castellanizaban. Y comienza a trabajar y lo hace bajo la figura de la Compañía Industrial de Atemajac. Ella y la fábrica del Batán, uh-huh. En este caso fábrica de papel, esta era de hilados y tejidos, sí. Uh-huh. Los cuales pues son las dos fábricas con las cuales ostentará el grupo de empresarios y accionistas que encabezaba José Palomar y Rueda. Un empresario de verdad bastante fascinante. Uh-huh. Fue una persona que nace en 1807 en la hacienda Santa María, Magdalena, Jalisco. Queda huérfano de padre muy joven por la guerra de independencia. Y estando aquí en Guadalajara entra a los almacenes de la familia García Sancho. Uh-huh. Entonces su jefe, digamos que le empieza a tomar confianza, comienza a hacerlo su brazo derecho. Entonces se gana el derecho de escalar socialmente y le da la mano de su hija Dolores García Sancho, okay. Con la que tuvo, creo que si no me falla la memoria, 8 hijos. José Palomar pues es la cabeza de varios empresarios. Uno de los inversionistas de esta fábrica fue Manuel López Cotilla, uh-huh. El famoso educador e historiador. Entonces, a partir de ahí, bueno, desgraciadamente José Palomar muere en 1873, habiendo dejado un legado muy importante. Fue gobernador de Jalisco, construyó el templo, construyó escuelas, trajo doctores, fue tutor de varios niños huérfanos. Es decir, dejó una obra muy, muy importante como empresario y como filántropo. De ahí que hasta la fecha, si ustedes platican con alguien de aquí o del Batán, solamente habrá palabras de elogio para José Palomar y Rueda. Es decir, hasta donde vive su legado. Entonces, su familia es dueña de esta fábrica aproximadamente hasta la década de los 80 del siglo XIX, que es cuando va a llegar la figura de la Compañía Industrial de Guadalajara, uh-huh. La Cijara. ¿Qué era este grupo? Era una compañía conformada por empresarios de origen francés. Recordemos que la primera generación de industriales son generalmente vascos, cantábricos y sus descendientes. El caso de José Palomar, bueno, también era de origen español. Entonces, la segunda generación de estos empresarios e industriales pues viene del Valle de Barcelonet, en Francia, los Alpes franceses. Deben emigrar acá porque, bueno, el Valle de Barcelonet es muy agreste climáticamente, es decir, el invierno no permite hacer absolutamente nada. Vienen para acá buscando sus oportunidades y, bueno, las encuentran. Se hacen de la fábrica de Atemajac, del Batán, de la experiencia. En un tiempo la fábrica de la escoba, allá para Copalita, para esa zona. Sí. Se hacen también de la fábrica de Río Grande, del Salto, Jalisco, uh-huh. Y por un tiempo son dueños de la Hércules de Querétaro. Uh-huh. También incursionan, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica. Uh-huh. De hecho, la hidroeléctrica de la experiencia es de ellos, o sea, se construyó bajo su iniciativa y con una serie de acuerdos que creo que eso ameritaría otro video. Sí, sí. Y también tienen negocios sobre todo en los tranvías. De hecho, ellos inauguran la línea de la experiencia a Mexicalcingo. Entonces, desgraciadamente esta fábrica, la fábrica antigua, que era una fábrica de estilo neoclásico, un pórtico muy grecorromano de 3 plantas, y cuya fábrica estaba atrás y con dos chimeneas o chacuacos, como se le conoce comúnmente,
Desgraciadamente se incendia en 1909 y este nuevo edificio se inaugura en 1911. ¿Qué tiene de especial? Tiene una fachada ecléctica, historicista, porque vemos elementos barrocos, vemos elementos de inspiración renacentista, vemos elementos incluso, podemos decir, Art Nouveau. Sí. Bastante, muy hermoso. Pero también la parte interior es muy interesante porque es toda prácticamente de acero remachado, es decir, prefabricado. Las columnas ostentan la marca de John Sopner & Co., Manchester, Inglaterra. Actualmente es una empresa radicada en Barcelona, en España. Pero si uno entra y ve sus catálogos antiguos, se puede dar cuenta que pues ofrecía varios servicios, como es el establecimiento de máquinas para el hilado, para la fabricación de telas. Y al ver su marca en las columnas, uno también puede pensar que ofrecían el servicio de vender por prefabricado la fábrica misma o las instalaciones mismas para la fábrica y para la instalación de las maquinarias. En 1887, la fábrica contaba con alrededor de 218 trabajadores. Su producción incluía manta, hilaza y pabilo, y vendían en diferentes regiones de México. También la fábrica recibió reconocimientos en exposiciones nacionales, obteniendo medallas de oro, plata y bronce en diferentes ocasiones. Miren, amigos, vamos a darle un recorrido aquí a la fachada que todavía se conserva, y hay un dato que me mencionó Jorge ahorita muy importante. Ahorita les vamos a enseñar algo que no me había dado cuenta yo, porque pues uno sabe algunas cosas, pero obviamente él es el experto, ¿verdad? Así que miren, vamos a ver este detalle. Muy bien, así a nivel general, la fábrica, como pueden ver, es de un nivel. Tiene estos típicos arcos llamados escarzanos, que son muy usados en la industria de aquel momento, pero la parte interior es la que también llama la atención. Si ustedes observan, es un sistema edificatorio de columnas que están sosteniendo a la vez unas traves que sostienen estos vigas, generalmente viga ferrocarrilera, los cuales, bueno, tienen instalados estas láminas corrugadas de acero en forma de arco rebajado. Actualmente es una tienda de zapatos grande, y acá atrás vemos el centro comercial que se llama Plaza Temajara. Plaza Temajara, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esto yo pienso que es de lo más bonito, ver el reloj. Miren qué bonito reloj. Bueno, la fachada que podemos ver pues, es de cantera amarilla, pues, muy típica de aquí de la región. Vemos pues, varios elementos de inspiración barroco, pero también inspiración renacentista, como puede ser, bueno, el reloj está rodeado de estas volutas muy típicas, un poquito del Art Nouveau, de esta arquitectura historicista, estas guirnaldas en la parte baja, y bueno, estos elementos escultóricos, los columnas, aquí arriba tendrán que ir unos pináculos, pero quién sabe qué se hicieron. Pues lo que viene siendo la cornisa y los aletones de este lado. Ajá. Pues nos dice de una fachada de tipo ecléctica, de tipo historicista, bonita. Pues de inspiración barroca y a la vez renacentista. Entonces es una fachada bastante agradable, bastante bella. Logra sobrevivir la revolución cristera, y bueno, logra instalarse en un momento de la historia de México en la cual, iniciado con Lázaro Cárdenas, pero en donde la tercera, digamos, política importante de industrialización, después de la de Alamán y la porfirista, es la que llevan a cabo Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, en la cual pues el país entra al sistema de sustitución de importaciones, el cual trata de que todo lo que la población necesita para su consumo diario se produzca aquí. Entonces eso es lo que beneficia en parte a las fábricas y las puede continuar, hacer que continúen trabajando.
Desgraciadamente, estas fábricas comienzan a caer en decadencia al momento en que entra la década de 1970 y comienza este proceso de instalación del sistema neoliberal, que fijan, es un sistema muy diferente al anterior, en la cual el Estado interviene en la economía, y en esta el Estado se convierte en un observador, un árbitro. Entonces, esta razón, el hecho de que también hubiera, bueno, se dice que había contrabando de telas desde Oriente, desde Asia, entonces pues que fue mermando las fábricas, hubo huelgas, hubo algunos problemas económicos. Entonces, en el caso de la fábrica Atemajac, la compañía industrial de Guadalajara se deshace de ella, la venden. ¿Por qué? Porque tiene otros negocios más redituables. O sea, si tú tienes algo que te da con creces y otra que te está dando problemas, te deshaces de la que te da problemas, obviamente. Entonces, la compra momentáneamente un consorcio español, pero posteriormente la vuelve a vender. En este caso, los obreros, y esto según lo dice Luisa Gaballot, le piden a Nacional Financiera que la compre, la fábrica. ¿Por qué? Nacional Financiera rescató varias compañías, entre ellas la fundidora Monterrey, que es el factor que ha hecho que haya parque fundidora. Lo compra la familia Saba, esta familia de origen sirio, empresarios muy poderosos. Ellos lo compran la experiencia y prometen pues que seguirá la fábrica y que se modernizará. La experiencia se moderniza, se construye una nueva nave industrial, pero en el caso de Atemajac, lo que dan los hechos es que esa promesa se fue alargando, hasta el punto en que los obreros pues reclamaron, oye, ¿dónde está la modernización? Y fue tanta esa situación que en 1992, por una huelga, la experiencia de Atemajac cierran definitivamente. Entonces, ¿qué pasa después? Los obreros son liquidados, se llega a un acuerdo con los dueños en los cuales ellos se quedan con la fábrica, con Colomitos, y a cambio de eso los obreros reciben el Club Occidente, el Teatro Jesús Macías y otras dádivas. Pero también se tiene que buscar la manera al mismo tiempo de que esos vestigios puedan sobrevivir. Sí, perfecto. Sí, sería lo mejor que sobrevivieran y también darle lo justo también a la gente que tanto tiempo trabajó y tanto tiempo se esforzó, ¿verdad? Pero es muy cierto. Y bueno, amigos, estamos aquí en el último punto del recorrido. Este es el Templo de la Madre Admirable, que también tiene su historia, también forma parte de la historia de aquí, y otros puntos que nuestro amigo Jorge también nos va a mencionar. Bueno, pues lo que es el estacionamiento, pues este era el jardín de los obreros, es decir, pues no había esto, o sea, era la salida de la fábrica y esto estaba jardinado, lleno de árboles. Y a los lados, por ejemplo, pues está el templo que es ahorita de la Madre Admirable, que fue el primer templo como tal del Señor de la Ascensión. Es decir, la pintura que le regala Jacobo Gálvez a José Palomar, pues se instala aquí. Entonces, técnicamente, este es el edificio más antiguo de este núcleo. Estamos hablando que de 1843 a 1845 este templo se construye y se abre al servicio de la población. Es más viejo que la fábrica. Nomás, pues, si ustedes ven, notan la fachada, pues, relativamente es nueva, la torre también, pero sí, lo que se garantiza es que el resto de la estructura, pues, es la antigua estructura. Aquí el jardín, como les decía, pues, este era el centro de la colonia industrial. Bueno, ¿qué es la colonia industrial? Es una urbanización que está frente a la fábrica, o cercana a ella, en la cual los obreros viven, trabajan, tienen su residencia, y los familiares tienen, por ejemplo, los hijos tienen aquí las escuelas, los doctores y todo lo necesario. Probablemente las viviendas estuvieron de este lado y acá de este lado, y más o menos por aquí, aunque la ubicación todavía es un poco complicada de dar con exactitud, que es la casa que tenía José Palomar. Es decir, como dueño y administrador, pues obviamente tenía que estar cerca de su negocio, sí, para vigilar que fuera en buen camino
entonces aquí se hizo construir una vivienda. En la parte de afuera pues todavía se conserva la puerta original, nomás que pues, obviamente se tuvo que mover en cuanto se dio la apertura de la calzada Federalismo. Y pues como le decía, o sea, en cuanto cierra la fábrica, pues este jardín se derrumban algunas viviendas, se derrumban algunos edificios, pues para dar cabida al estacionamiento del centro comercial. Gracias amigos por ver este video, muchas gracias Jorge. ¿Alguna recomendación, alguna reflexión que tú tengas sobre este sitio o sobre sitios como este que tú nos quieras compartir? No, nada, pues que vengan a Fábrica Atemajac, conozcan la fábrica, conozcan los vestigios, que esperemos que entiendan el valor de estos edificios, de estas historias. Y pues nada, que nos ayuden a cuidarlos, a protegerlos para las siguientes generaciones. Muchas gracias Jorge, y no olviden seguirlo en la página de Facebook PIN Guadalajara, así lo encuentran a él, y en Instagram también, y él tiene nuevos proyectos también, por ahí van a salir en sus páginas, síganlo, y muchas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse y comenten qué les parecen estos lugares. Muchas gracias.